¿Te sientes sin esperanza? ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre la perseverancia en la prueba. Bienvenidos a Esperanza en el Camino, les habla Geniel Ortiz y en el día de hoy tenemos una pregunta y un invitado que nos ayudará a responder esa pregunta. La pregunta es: ¿cómo podemos perseverar en la prueba? ¿Está usted en prueba? ¿Qué es una prueba? ¿Con qué se come eso? Bueno, para eso tenemos a un gran amigo en medio nuestro. Su nombre es Roy Vargas. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Geniel. Un placer estar acá. Así es. Entonces, Roy, contigo vamos a aprender un poco de cómo podemos perseverar en la prueba. Pudiéramos comenzar quizás definiendo qué es una prueba para saber. Claro que sí. Bueno, es muy interesante analizar este tipo de temas porque generalmente, de una u otra forma, nosotros en nuestra vida nos encontramos con pruebas, incluso en la vida diaria. Claro. ¿Verdad? Existe la prueba que puede ser personal o una prueba que puede incluir incluso una familia o una comunidad o hasta un país, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, una prueba es un tiempo en donde se mide de qué está hecho la persona, ¿verdad? Porque en las pruebas mucha gente se cae, claro, pero mucha gente persevera. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Perseverar a pesar de lo que está pasando en nosotros. Pudiera decirse que entonces la prueba es como si fuera un examen, una evaluación que de instancia, vamos a decir, la vida nos presenta, o hay alguien detrás de la prueba. Claro, es interesante, ¿verdad? Porque a veces tendemos a pensar que las cosas pasan fortuitamente. Sí. Pero aunque a veces no sabemos por qué pasan las cosas, siempre hay un propósito en eso. Entonces mucha gente se pone a pensar en que la prueba es algo que me está pasando porque yo hice algo. Pero si nosotros lo vemos desde una cosmovisión cristiana, entendemos y leemos en la palabra que incluso los héroes de la fe fueron probados en su fe. Claro. ¿Verdad? Entonces muchas veces nos metemos en problemas nosotros mismos, sí, y es Dios el que termina sacándonos, ¿verdad? Sí. Y muchas veces es parte de nuestro caminar y de nuestro proceso de santificación. Entonces el Señor va a probar nuestra fe, ¿verdad? La siguiente pregunta que me surge a la mente mientras te escucho hablar es: ¿por qué entonces yo debo de perseverar en la prueba? ¿Hay alguna recompensa? ¿Hay algo que pueda decir pasaste, no pasaste? ¿Hay alguna recompensa? ¿Por qué debo perseverar en la prueba? La prueba la podemos ver como un proceso de purificación, ¿verdad? Entonces, yo tengo claro que cuando el fuego purifica, no destruye. La vida cristiana no es ajena al dolor. En realidad, muchas veces seguir a Cristo lo que hace es que intensifica nuestras pruebas. Pero vamos a leer un versículo de Santiago que nos hace una declaración un poco desconcertante. Y déjame leerlo, hermano Geniel. Claro. Es Santiago 1, del 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo es muy interesante, y de hecho, cuando me pasaste los temas me alegré porque Santiago es uno de mis libros favoritos. Santiago escribió esta carta alrededor del año 44, 40, después de Cristo, y probablemente es la carta más antigua del Nuevo Testamento, según varios teólogos, ¿verdad? El propósito principal de Santiago es instruir y animar a los creyentes judíos que ya estaban en la dispersión. Ellos estaban en persecución, especialmente muchos enfrentaban pruebas y conflictos internos como externos relacionados con su situación al ser judíos en otra tierra que no era la de ellos. Porque recordemos que los judíos empezaron a irse de Jerusalén por todo el Mediterráneo y distintas partes incluso de Asia, ¿verdad? Sí. Entonces acá tenemos que Santiago era el hermano de Jesús.
y era el líder de la iglesia de Jerusalén. Esto es un dato muy importante. Y el motivo de esta carta es para animar, corregir y fortalecer a esos judíos que estaban fuera ya de Israel, ¿verdad? Entonces, lo que Santiago quiere dar a entender es que la fe verdadera se vive. No es solo creer, sino también demostrar con fe una vida transformada por el Evangelio. Entonces, escuchándote dar estas explicaciones que son muy buenas, realmente hay cosas que yo personalmente no sabía. ¿Cómo aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, entonces pudiera perseverar en la fe o perseverar en medio de la prueba? Uh-huh. Sin duda vemos a muchas personas que no tienen a Cristo siendo resilientes y siendo perseverantes, ¿verdad? Pero generalmente la persona que no tiene al Señor en su corazón lo que hace es creer en sí mismo y tener fe en sus circunstancias y en sus propias fuerzas. En nuestro caso, nosotros tenemos fe en el Señor y sabemos que nuestra vida no es determinada por nuestras fuerzas, sino por lo que el Señor crea en nosotros a través del poder del Evangelio. Es decir, que hasta cierto punto ser cristiano o ser creyente me da cierta ventaja ante la prueba. Porque yo no dependo de mí, sino que dependo de otro, en este caso de Jesús. Sí, claro, pero tenemos que tener algo bien claro. La prueba no nos va a evitar el dolor. Incluso la prueba lo que va a hacer es que muchas veces nos va a hacer pasar por dolor, porque la fe cristiana no es ajena al dolor. En realidad muchas veces seguir a Cristo intensifica esas pruebas. Y aquí Santiago nos hace esa declaración, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a tener gozo en medio de la prueba? Iba a hacer esa pregunta también. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Santiago nos dice que debemos disfrutar del dolor en sí mismo, sino que debemos valorar el propósito eterno a través de lo que nos está pasando. Yo creo que es cosa de perspectiva. No es lo que me está pasando, es lo que yo hago con lo que me está pasando. Oh, interesante. Es mi actitud hacia la prueba, hacia el problema. Entonces, cuando empiezo a caminar en fe y a madurar espiritualmente, mis preguntas a Dios empiezan a cambiar. Porque mi pregunta cuando era un bebé espiritual era, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Claro. ¿Por qué estoy pasando por este desierto? Pero cuando caminamos y empezamos a aumentar nuestra fe y alimentar nuestra relación con el Señor, cuando pasa la misma prueba ya no es ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? Okay. ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda con esto? Porque creo que uno de los beneficios y objetivos principales por los cuales Dios nos pone en pruebas es para que nosotros podamos crecer espiritualmente y construir nuestro carácter. Entonces, la pregunta que viene por ósmosis, pudiera decirse, ¿cómo podemos entonces perseverar en medio de las situaciones de prueba que llegan a nuestra vida? Sin duda, yo le recomiendo a las personas las disciplinas espirituales. Eso es algo fundamental. Especialmente vivimos en una era en donde Pablo describía en varias de las cartas otro evangelio. Pablo le hablaba a Timoteo de otro evangelio. Un evangelio que se ha disminuido y que se ha enfocado en las bendiciones y no en la mayor bendición que es Jesús mismo. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, lo que tenemos que hacer es leer la palabra y entender que lo que está pasando es pasajero. Incluso puede ser algo tan malo que solo se va a poder solucionar cuando estemos del otro lado de la eternidad. Claro. Es así. Muchas veces cuando estamos orando por personas que están pasando por una necesidad grave, ya sea financiera o una enfermedad, sabemos que el Señor tiene el control de las cosas y que Él tiene el poder de arreglar las cosas acá. Pero muchas veces estamos orando por una persona que tiene cáncer en la iglesia y milagrosamente el Señor escucha las oraciones y esa persona es sanada. Claro. Y otra persona con el mismo cáncer, estamos orando al mismo Dios, al que creemos, la iglesia está juntamente orando y esa persona muere. Claro. Tanto en ambos casos, el Señor lo sanó. Uno aquí y el otro allá. Entonces, una pregunta, ya que tocas ese punto.
Yo sé quizás que por eso hablaba un poco de la ventaja para el creyente, porque el creyente puede orar y leer la Biblia y entenderla por el Espíritu Santo. La pregunta es, aquel que no es creyente o aquel que puede pensar que es creyente, porque vivimos en una cultura donde todos creemos en Dios y todos decimos que Dios existe y demás, sabemos, tenemos el conocimiento y demás. Pero voy a la Biblia, la leo y no sé por dónde comenzar, o no me dice nada, o no sé cómo orar, o cuando oro es como muy repetitivo, oro lo mismo siempre. Claro. ¿Cómo esa persona que aún no tiene Cristo en su corazón puede dar el siguiente paso, o puede dar cuáles pasos para poder perseverar en medio de la prueba? Sí, eso que mencionas es muy interesante porque mucha gente empieza a leer la Biblia y uno empieza un libro por el principio. Claro. Y en Génesis, bueno, pues es un poco una historia porque es cómo Dios creó el mundo, cómo creó los humanos y cómo empieza a poner diferentes pruebas a las personas que vivían en ese tiempo. Pero después llegamos a otros libros del Pentateuco en donde la gente no entiende. Si van a Levítico, Deuteronomio, cuando las leyes. Wow. Eso es lectura pesada, ¿verdad? Sí, Entonces, si alguien me pregunta a mí, de hecho me lo han preguntado, ¿por dónde empiezo? Uh-huh. Entonces, el libro que a mí me gusta recomendar, porque es una pintura lindísima del Evangelio, es el libro de Juan. Okay. El libro de Juan tiene un vocabulario entendible y describe detalles específicos, no solo de la vida de Jesús, sino también menciona el Antiguo Testamento y también describe el Evangelio. Otro libro que yo animo mucho a las personas a leer son los Proverbios. Proverbios podríamos decir que son gotitas de sabiduría, claro. ¿Verdad? Los Proverbios se pueden hacer en devocionales diarios, devocionales de 30 días y por supuesto los Salmos. La sabiduría que Dios le dio a David es incomparable. Uh-huh. Y él tenía algo que muchos de nosotros anhelamos, que es esa relación tan fuerte, que uh-huh. Él primero hablaba de Dios, porque lo alababa con los salmos, y después hablaba con Dios, uh-huh. ¿verdad? Entonces, wow. Todos anhelamos eso. Sí. Incluso las personas que no conocen al Señor están anhelando tener una relación con un ser superior, porque si nosotros lo vemos en perspectiva, todos los humanos, independientemente de raza, nacionalidad, o etnia, estamos creados para adorar. Y si no estamos adorando al Dios verdadero, estaremos adorando algo más. A otra cosa, exactamente. Es interesante. Sabes que para ir cerrando este programa, hay una pregunta que quiero hacerte. Por lo general, cuando una persona decide cambiarse de país, por diferentes razones, los motivos son múltiples. Uh-huh. Uno se vuelve extranjero en otro lugar. Correcto. Y puede ser que para el extranjero las pruebas se vean más duras y difíciles que en su país de origen, porque tiene la incertidumbre de que está en una tierra que no conoce, o que aunque tenga 15, 20, 30 años viviendo ahí, nunca se siente 100% parte de donde está viviendo. ¿Qué palabra de esperanza podríamos darle a esa persona que está extranjero en un lugar, está pasando por dificultades y por pruebas, uh-huh. y le cuesta perseverar? Sí, a mí me gusta animar, pero también me gusta desafiar a las personas. Claro. Y lo que yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas extranjeras en este país y en diferentes países, y yo les digo, mira, no eres el primero. Así es. Eso hay que tenerlo claro. Claro, no soy el primer extranjero en la historia del mundo que está en otra tierra viviendo algo difícil. Incluso en la palabra tenemos muchos ejemplos. Tanto así que cuando Jesús estaba recién nacido, hubo un censo, uh-huh. y María y José se lo llevaron a Egipto. Claro. Entonces podemos interpretar con certeza que Jesús era un extranjero. Así es. Los primeros años pasó en Egipto, ¿verdad? Y hay que tener algo claro acá. Jesús sufrió la prueba suprema. Ok. Tal vez algo que nosotros nunca vamos a experimentar. Definitivamente. Muchas veces, como decimos en Latinoamérica, nos ahogamos en un vaso de agua. Así es. Pero eso no quiere decir que tengamos que disminuir lo que nos está pasando el día de hoy. Exactamente. Pero por eso es que Santiago habla de la fe.
La prueba de fe produce paciencia. Lo que quiere decir esto es que en medio de lo que está pasando, nuestra actitud hacia lo que está pasando es lo que Dios va a ver para que nos ayude a crecer nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, lo que yo le digo al extranjero que está pasando por algún tipo de prueba, ya sea personal con su familia, financiera o incluso hasta con enfermedad, es que no pierda la esperanza, porque Dios está ahí. Amén. Y como Jesús vino a establecer el nuevo pacto, nosotros ya tenemos esa gracia que Él nos ha dado para poder accesarle directamente. Lo único que se ocupa es que nosotros creamos en Jesús como Señor y Salvador y creer que lo que Él hizo, lo hizo por amor a mí y tenemos acceso al Padre. Entonces podemos contarle a Dios por medio de la disciplina espiritual de la oración cómo me siento, por qué me siento así. Y voy a encontrar ese cariño, ese amor y ese confort en Dios mismo. Wow, Roy, muchísimas gracias. De verdad que fue un tiempo agradable y definitivamente te invitaremos nuevamente a que estés con nosotros aquí en Esperanza en el Camino. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino. Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos.